Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie en el mapa es que los acontecimientos los tenemos aquí y tienen nombre y apellido. Nuestro invitado, una personalidad interesantísima, Javier Couso Permuy. Diputado del Parlamento Europeo por España. Nació el 8 de noviembre de 1968, nada menos que en Ferrol. Nacionalidad española, obviamente, partido político Izquierda Unida. Formación profesional, político como ocupación profesional y es un militante con historia y que está haciendo historia de alguna manera. Activista social, práctico en la política. Y en todo caso, esto me llama la atención agradablemente. En su juventud fue el baterista de la banda de punk Anarquistas Sin Dios. Trabajador audiovisual, como dice él, con un exceso de humildad, formado como técnico de sonido cinematográfico por la escuela de RTVE, Radio Televisión Española. Trabajó de ayudante de cámara junto a su hermano José en Telecinco. Así empecé yo, llevando cable detrás de una cámara. Aprendiendo el oficio de camarógrafo y se diplomó como periodista audiovisual en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Eso también suena muy bien en estas latitudes. Y ha trabajado en informativos en diversas productoras, realizando labores de producción, operación de cámara, dirección. Fue también mensajero, músico y librero. Bueno, aquí caga el lugar común, ¿no? De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Hay que ser un poco loco para andar en esto y en todos los avatares. Si hacemos justicia a este currículum se nos va medio programa. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Bien, ¿Qué te trae por estas latitudes? Bueno, en estos momentos fui invitado por el Consejo Nacional Electoral para ser acompañante electoral en estas elecciones regionales. Además, en un momento que por mi ocupación en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Exteriores, de la cual soy uno de los vicepresidentes. Nada menos que la Comisión de Asuntos Exteriores. Esa es muy importante. La más numerosa, aunque bueno, luego tendremos oportunidad de hablar de lo que es el Parlamento Europeo y la Unión Europea. Sería bueno que nos dieras tu versión. Efectivamente, un Parlamento Europeo que prácticamente no legisla, pero sí es una comisión que es muy importante, es la más numerosa, pero que además, cuando yo la he estudiado, antecede a muchas operaciones que se desarrollan por el mundo, creando escenarios y convenciendo a eso que se llama opinión pública. En esa comisión el tema Venezuela está permanentemente puesto, sobre todo por parte de los parlamentarios españoles de la derecha, también de los llamados socialistas, que digo llamados porque cada vez les queda menos. Y bueno, para mí era muy importante observar este proceso electoral. Estuve haciendo las labores propias de un acompañante electoral, visitando colegios, viendo las auditorías, preguntándole a los testigos de la oposición, a los del PSV, a todo. Y bueno, para el próximo jueves, que tenemos Comisión de Asuntos Exteriores, en la cual va a estar el embajador de la Unión Europea, que supongo que hará una serie de diatribas en contra de Venezuela, sobre todo anticipando lo que estamos viendo que están preparando, según supimos por un documento de diplomáticos europeos que trabajan aquí, sobre el que está trabajando Federica Mogherini, que es la vicepresidenta y alta representante en política exterior, para poner sanciones por primera vez a Venezuela. Entonces, me va a servir mucho para todo este análisis práctico y profesional de estas elecciones, pues para esta batalla que yo creo que en estos momentos, igual que el centro del mundo pasa por Siria, ahora mismo lo creo que el centro del mundo también pasa ahora mismo por Venezuela. Te diré algo, me tiene de cabeza que se atrevan a decir algo contra este sistema y proceso electoral, del cual, y lo presenté anoche, el video, y vamos a ver si lo recuperamos en algún momento, el propio presidente Carter vino con todo su equipo aquí, recorrió una elección completa de norte a sur, de este a oeste, y cuando terminó dijo, hemos supervisado o hemos sido testigos de 92 procesos electorales en todo el planeta. El sistema electoral que tiene Venezuela es el mejor sistema electoral del mundo. Ahora, Carter, expresidente de Estados Unidos, exoficial naval, hombre que tuvo el botón nuclear en sus manos,
se tira esa declaración contundente y todos los burócratas que andan por allá en Europa, que a lo mejor lo que piensan en Venezuela es una playa tropical, bellezas en bikini, se permiten hablar así de este sistema, viejo. Es increíble, pero yo creo que tiene mucho que ver también cuando hacemos una reflexión sobre el periodismo que estamos viviendo o el antiperiodismo que podríamos decir. Fundamental, dale con todo. Porque yo creo que ahí lo que no están haciendo es información, lo que están haciendo es propaganda, efectivamente. Porque estamos viendo que hay declaraciones, hay opiniones de determinados líderes, pero sin ningún tipo de prueba. Y es curioso que a la población de mi país le informan así, o le desinforman así. Hay un sistemático trabajo, desde que gana el presidente Hugo Chávez, de desconocer y desinformar de la realidad venezolana. Y así un pueblo maravilloso como es el mío, que yo lo creo, yo amo a mi país, el pueblo español, con buenos sentimientos, se le vio además cómo reaccionó después de aquel atentado terrible del 11 de marzo, la xenofobia no creció como en otros países de Europa, ahora acabamos de sufrir otro, pues le engañan continuamente y piensan que, por ejemplo, no saben el nombre del presidente de Portugal, si tú le preguntas a cualquier español, pero conocen el nombre del presidente de Venezuela y creen que es su archienemigo en tal y como lo hace Hollywood, ¿no? Entonces es curioso que el país ahora está diciendo, el periódico El País, de la posverdad, ellos son la posverdad. Ellos son los que están fabricando relatos y realidades que, como decía Goebbels, si repites 1000 veces una mentira se convierte en verdad. Pero nunca te cuentan las auditorías que se hacen antes, que incluye a la oposición, los controles biométricos que hay para el votante, las auditorías que se hacen in situ al cerrar los colegios electorales, las auditorías que se hacen posteriores y la auditoría ahora que va a haber, además, general, a pedido del Partido Socialista Unido de Venezuela, también del presidente y ahora parece ser que de la oposición. Entonces, ¿en qué mundo vivimos en que los hechos, la contextualización no existe y lo que existe es una desinformación campante? Entonces, cállense la boca porque yo lo he visto con mis propios ojos, pude hablar con unos y con otros, hubo una normalidad absoluta, afortunadamente, cuando yo impensable para mí hace 2 meses, ¿no? Y que digan eso sin base a Es decir, pruebas. tú venías con el beneficio de la duda, ¿no? Yo venía, bueno, ya me seguí en la Asamblea Nacional Constituyente, que para mí también fue una sorpresa, porque además paró en seco ese terrorismo callejero. Además, un terrorismo callejero muy preocupante en algunos lugares del país, con elementos paramilitares y operaciones que yo creo que son de testeo para futuras desestabilizaciones armadas, ¿no? O sea, lo que hablamos, pues, guerra de cuarta generación, podríamos hablar de... Entonces, de repente, se paró en seco por la voluntad de 8 millones de votantes, a pesar de las amenazas, a pesar de los ataques a centros electorales, aquella imagen de gente cruzando un río para poder votar, qué cosa más maravillosa, ¿no? Emocionante esa imagen, la mostramos aquí. En ese sentido yo venía con esa esperanza, pero también con duda, porque a ver qué va a pasar. Y me voy con una satisfacción para poder decir, por lo menos prestar esa voz a la democracia venezolana en Europa y decirles, no señores, no son lo que ustedes están contando. Yo lo he visto con mis propios ojos, aquí le traigo además los informes de los expertos electorales y de los acompañantes electorales, y peleen conmigo con argumentos, no con propaganda. Qué bueno oírte decir eso. Qué bueno. Tú sabes que aquí tenemos varios problemas, ¿no? El primero de ellos, en mi jerarquización en este momento, porque las cosas son fluidas y cambian rápidamente, y eso es un lugar común decirlo, algo que repetimos hasta el hartazgo. El petróleo del Medio Oriente se lleva 40, 45 días para llegar a Texas, Estados Unidos. El mayor reservorio del mundo está aquí, en la República Bolivariana de Venezuela, y se lleva 4 a 5 días, y además sin pasar por zonas de peligro. Era muy natural que cuando el comandante Chávez dijo bases militares extranjeras en la patria de Bolívar, los hermanos colombianos se bajaron los pantalones de la dignidad y la soberanía con 7 bases gringas, no una como querían aquí. Y lo último que hicieron fue, haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia, así le viole, voy a decir un exabrupto, la hija al presidente, no lo pueden juzgar, tienen que entregárselo a su cadena de mando. Eso es, para mí, solo comparable y peor
que lo que tuvo que sufrir Japón después de las 2 bombas atómicas y la ocupación militar de los estadounidenses. Pero por desgracia parece que esa es la no tan dominante en todos los acuerdos bilaterales que hay cuando Estados Unidos pone sus bases, que inmediatamente se ponen por encima del derecho internacional en un acuerdo bilateral en el cual se exonera a sus militares de cualquier delito que puedan hacer en el terreno donde esté desplegada ese contingente militar, lo cual pues es, como tú muy bien dijiste, una bajada de pantalones de la soberanía de cualquier país, en ese caso de Colombia, pero también en el caso mío. Lo que decías de los días de transporte de petróleo, si no recuerdo mal, ya lo dijo John McCain, un personaje de los republicanos, que además dirige 2 importantes institutos que curiosamente siempre están presentes en donde hay desestabilizaciones. Sobre Venezuela ha hablado mucho, pero bueno, lo vemos a él cuando estuvo en Ucrania, lo vimos cuando estuvo en Libia y en Siria, por lo tanto, que hable sobre eso, además en esos términos, yo creo que es muy importante. Venezuela, por eso decía que es el centro del mundo, o sea, no solo tiene las reservas certificadas más importantes de petróleo, pero es que además tiene acuíferos que será próximamente... Las guerras del futuro pueden ser por agua. La guerra del futuro... No navegando por agua, sino por agua para beber. Efectivamente. Y con el cambio climático cada día lo estamos viendo más, pero además tiene minerales preciosos, tierras extrañas, como se llaman, que se utilizan en alta tecnología, pero sobre todo, para mí, lo que más es importante es que tiene un proyecto, y un proyecto regional de integración que choca directamente con los proyectos de desintegración, yo no los llamo de integración, neoliberales, que son todos esos tratados de libre comercio. Yo tuve el privilegio de estar en Mar del Plata en 2005, cuando el ALCA cayó, ahí conocí al comandante... Se mandó un discurso inolvidable. Inolvidable. Ahí está. Además, recuerdo al presidente de Argentina aguantando la risa y disfrutando mucho. Y yo creo que eso es lo que más preocupa en los centros. Otro que murió prematuramente, ¿no? Efectivamente. Prematura y sospechosamente. Tenemos que sospechar mucho de todas estas muertes. Chávez, además, murió en un momento en el que estaba desarrollando, yo creo, una de las grandes maravillas, porque yo lo estudié, el Plan de la Patria, que era un plan para que este país se convierta en una potencia media regional, pero además, sobre todo por esa transmisión de ese pensamiento, recogiendo a los históricos de la independencia latinoamericana, por eso hablaba de la segunda independencia. Y es tan importante porque estamos viendo todas las guerras que hay en cuanto al acopio de energía, en un momento en el que el mundo se está disputando del pasar de esa unipolaridad, que duró muy poco, porque la segunda globalización dura desde que cae la Unión Soviética hasta prácticamente el surgimiento de los BRICS, podríamos decir, y ahora hay una competencia por un mundo multipolar con la emergencia de China, de Rusia y de otros países, pero sobre todo China, que tiene esa debilidad estratégica en los recursos minerales. Por eso toda la desestabilización en las zonas donde se puede... ¿Tú quisieras explicar esto en el mapa, con el puntero? Yo no me atrevería mucho, preferiría que... Ok, sigamos como estamos. Claro. Yo te apoyo un poco. Mira, lo que tú acabas de decir es tan evidente. A ver, Luminito, mosca con esto, gracias. Es tan claro esto, ¿no? Todos los grandes productores de petróleo y la gran mayoría, 40, 42, 45% pasa por esta yugular, Hormuz. Acá hay 10, 12 millas de ancho. Hunde es un gran petrolero y es un caos mundial. Pero la ruta, que es Índico, pasar por el Cabo, subir por el Atlántico Sur, Atlántico Medio y seguir aquí hasta Texas, son los 40, 45 días. Y no hay que olvidar que uno de los grandes negocios del petróleo es el transporte, un negocio colateral, ¿no? Así que son 45 días de navegación. Mientras que la mayor reserva del planeta está aquí en Venezuela, República Bolivariana, y está 4 a 5 días, la proporción es 10 a 1. Pero además tenemos, además de los minerales estratégicos y el agua, tenemos biodiversidad que hasta ahora no se ha dicho todo lo que se puede explotar. Entonces, ¿qué tiene de raro? Que en el espíritu del traidor Santander, los hermanitos de Colombia se bajaran los pantalones 7 veces, con 7 bases gringas que el presidente se negó a tener aquí, presidente Chávez, y por supuesto es la línea que sigue nuestro actual mandatario, ¿no? Primero nos quisieron meter y metieron acá enfrente en las Antillas neerlandesas, que no es más que OTAN, y luego con esta traición histórica que clama al cielo de Colombia, que es al estilo mejor de Santander,
7 bases gringas. Pero lo último es, haga lo que haga un soldado estadounidense, no lo pueden tocar. Así le violen la hija al presidente, como decimos nosotros en un truculento ejemplo que no le escapa a Juan Bimba. Juan Bimba aquí es Juan Pueblo, ¿no? Ah, vale. No, pero es importante señalarlo, ¿no? Porque para entender, ellos utilizan esos subterfugios descalificadores de ese periodismo de propaganda. Además, si se estudian todas las desestabilizaciones, pasó lo mismo en Ucrania, en Libia, en Siria, en Irak, etcétera, etcétera, para explicar también a la población venezolana y a la población del mundo por qué hay un interés claro en desestabilizar estos gobiernos que tienen... pasa lo mismo, lo conocimos, ¿no? El nuevo Medio Oriente ampliado, que es la balcanización de todo Oriente Medio y sobre todo acabar con los pocos vestigios que queda de aquellas revoluciones republicanas panarabistas que tenían control sobre sus recursos naturales, independientemente de que te pueda gustar el gobierno o no, pero por lo menos repartían un poco el juego y tenían una clase profesional que empezó con Irak, la destrucción de Irak, que no es la destrucción de un gobierno, es la destrucción de un Estado. Un Estado además que tenía población poca, pero que tenía población profesional muy importante y se había convertido en un país pequeño con sus reservas de petróleo y su clase profesional de la Revolución Republicana en un elemento clave contrario a la hegemonía de Israel y también de Arabia Saudí. Y a partir de ese momento se ha ido destruyendo todos esos vestigios. También tenemos en África Libia y por supuesto Siria. Afortunadamente en Siria se ha conseguido parar momentáneamente toda esta destrucción, sobre todo que son multiconfesionales, que tienen una diversidad en la convivencia, a pesar de lo que diga toda la propaganda. Yo lidero el grupo de apoyo al proceso de paz en Siria, formado por parlamentarios, y eso ha sido casi un milagro, de diversos grupos. Repite. Tú lideras. Bueno, no, soy el portavoz. No, yo quiero rendir honor a quien honor merece. Este es el pan de cada día, todo este proceso que tú acabas de enumerar con tanto detalle y se refleja en nuestro análisis cotidiano. Entonces, tener al líder de ese grupo aquí, aparte de ser un doble honor, quiero que me cuentes cómo están las presiones, los lobbies. Eso es terrible. Porque eso son guerras con silenciador. Sí, sí. Y a cuchillo debajo del poncho. Bueno, dinos la realidad. Afortunadamente, en el trabajo de ese monstruo que es el Parlamento Europeo, 751 diputados, dominado por esa gran coalición neoliberal, globalista, que no defiende a sus pueblos realmente, que no defiende la soberanía de los otros pueblos. ¿Qué están ahí? Cuidando su curul, de paso. Debe ser. Es una beca para toda la vida. Debe ser, la mayoría de ellos sí, y sobre todo para decir a la orden, a lo que vienen de los designios de arriba, ¿no? Pero curiosamente ahí te encuentras con personas que también tienen dignidad. Claro que y sí. en la que, a pesar de que tú seas de izquierda y el de derecha, pues puedes tener el mismo respeto a Carta de Naciones Unidas, a la no intervención, a la soberanía, y así se construye la paz, yo creo. Entonces me encontré pues, con gente del Partido Popular, del Grupo Popular, de la derecha, liberales, de los verdes, del Grupo Socialista, y empezamos a hablar que no entendíamos lo de Siria, ¿no? Cómo la Unión Europea solo habla con determinados grupos de la oposición, además dándole como si tuvieran la representación... Una beligerancia que no tienen. Que no tienen, cuando la mayoría son grupos terroristas, pero en cambio no habla con el gobierno sirio, que es uno de los actores fundamentales porque está representado en la ONU, tiene población, tiene control territorial, etcétera, etcétera. Y nos parecía rarísimo. Entonces nos juntamos y empezamos a hacer las gestiones para visitar Siria in situ y conocer la realidad y luego hacer una labor de mediación entre la Unión Europea, ofreciéndole para que pudieran conversar, porque además la paz, hasta dentro de su lógica, se hace con los enemigos, no se hace con los amigos. No hay otra. Eso que parece de perogrullo, uno dice, pero señor, la paz hay que hacerla con el enemigo no necesitamos hacer la paz. Claro. Están de cajón y no entra en la lógica de estos burócratas, viejo. Pues hemos conseguido hacer 2 viajes ya. Uno fue hace un año y el otro fue en marzo de este año, ¿no? En el primero estuvimos en Damasco, recorrimos y nos entrevistamos con todo el mundo, incluyendo el presidente Bashar al-Assad, y en la segunda visita fue mucho más amplia, fuimos la primera delegación que entramos en Alepo, en el Alepo liberado, y fue más diversa porque hablamos con gobierno, pero hablamos con ONU también, con la oficina de Mistura, hablamos con representantes religiosos, ortodoxos cristianos, maronitas, etcétera, etcétera, pero también musulmanes, hablamos con la embajada checa, que afortunadamente nunca cerró y siempre tuvo las puertas. Perdón, ¿la embajada?
checa. De Checoslovaquia. De Bien. Sí, de Chequia. Sí, la checa. La de Chequia, sí. Que siempre estuvo abierta. O sea, fue diversa. No nos pueden acusar porque en la primera nos acusaron, como hacen siempre, propagandistas de Bashar al-Assad, etc. Aunque explicáramos todo. Los ataques de una parte de la izquierda que ha sido captada o cooptada contra la guerra de Irak, estábamos todos juntos. Independientemente de lo que pensáramos del Bas iraquí o de Saddam Hussein. Pero aquí se ha conseguido romper una serie de izquierda que trabaja precisamente para que no haya esa paz y parece que apoyan más a los terroristas que los procesos de independencia. Y bueno, nos encontramos una realidad que hay que contarla. Alepo recuperado, la gente volviendo a sus casas. 1 millón era el corazón industrial de Siria. Se han llevado las fábricas a Turquía, curiosamente. O sea, tornillo a tornillo. Turquía, que siempre lo presentábamos la punta oriental de la OTAN. Efectivamente, siempre fue la que cuidó de ese... El cuartel Turquía. De ese flanco. Con todo respeto, ¿no? Porque luego, tienen su historia. Por ejemplo, el representante de la Media Luna nos decía, cuando capturamos los barrios del este, nosotros que no teníamos comida ni medicina, lleno de comida de la Unión Europea, de otros organismos internacionales, medicinas que tenían los terroristas que no habían servido. Llevaban 3 meses sin agua porque los terroristas la habían cortado, que es un crimen de guerra, no lo contaba nadie. Y luego lo más importante, 2 aspectos que quiero resaltar. El Ministerio de Reconciliación, que dirige el ministro Haidar, un conocido opositor a Bashar al-Assad. Conocido opositor que no cuenta a nadie. Matan a su hijo en un atentado terrorista y él dice, aunque yo no me lleve bien o no crea en el proyecto de Bashar, pero yo tengo que defender mi país. E inician una serie de procesos de reconciliación que afectan ya a 3 millones de sirios y sirias, inédito en la historia. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Llegan a los lugares, ellos han detectado que existen gente de buena voluntad que está combatiendo al gobierno, pero terroristas, hay que separarlos. Entonces, dentro del concepto de respeto y de una rendición o de dejación de armas con dignidad, que está muy intrínseco en la cultura siria, se busca un mediador, puede ser una personalidad religiosa, social. Entonces se les ofrece a las personas que quieran dejar las armas amnistía e incorporación en la policía o en el ejército árabe sirio. Y a los que no quieren abandonar se les deja ir con armas ligeras a la provincia de Idlib. Eso es inédito. Corroborado luego por nosotros entre la oficina de Mistura. Es cierto que... Es decir, lo viviste y lo comprobaste. Lo comprobé. O sea, entonces con eso logran separar a los terroristas, que la mayoría son mercenarios, que vienen de 89 nacionalidades, de gente que de buena fe pues se equivocaron. Y han conseguido esos 3 millones de personas, más de 90.000 amnistías, y está permitiendo el retorno de personas. Eso no se cuenta, yo lo conté en el Parlamento Europeo. Y luego, importantísima la reunión con Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, con toda la disposición, ya lo dijo, cambió la Constitución, un sistema multipartidista, y sobre todo a revisar, acabado el terrorismo. Dice que no tiene ningún problema en consultar a su pueblo, y yo así lo creo, que su pueblo es el que tiene que decidir quién. Llevamos a Europa y ni siquiera Mogherini nos recibe. ¿Cómo es la cosa? Ni siquiera Mogherini nos recibe. Nosotros le pedimos una reunión explicándole además lo que nos había contado la embajada checa, que las sanciones estaban afectando al pueblo llano, efectivamente no estaban afectando pues a las personas del gobierno. Pero que no es arbitrio de ella, es su deber recibirlos. Pues no nos recibió y aún así sigue. Cada día que la puedo, al ser vicepresidente, puedo estar en la mesa, puedo estar en algunas reuniones a puerta cerrada cuando viene a la comisión, preguntándole que tiene que hablar con todo el mundo, porque además, vamos, qué curioso, que la colaboración antiterrorista está al 100% de todos los países excepto de Francia. Excepto de Francia por decisión de Siria, a Francia al haber estado entrenando con sus fuerzas especiales y suministrando a determinadas. Entonces, para que veas... Todos los excolonialistas tienen la mano hasta el codo. Ahí. Todos. Y entonces, simplemente nosotros pedíamos eso, un canal, que hay que hablar con todos los actores, sobre todo para ayudar ahora en estos momentos en los cuales, a partir de retomado Alepo, se ha conseguido casi liberar de Sot y ya queda muy poquito para que se determine la guerra. Yo estoy asustado ahora con que se está jugando esa nueva baza o plan B de los kurdos, ¿no? Estamos viendo ahora cómo el ejército iraquí está combatiendo ya en Kirkuk o las tropas turcas que se están entrando en territorio sirio. Pero por lo menos la labor de un parlamentario tiene que ser la de parlamentar. Entonces, a pesar de la negativa, lo hemos seguido intentando. Hubo una invitación de la Asamblea Francesa al viceministro de Exteriores sirio, lo invitamos también al Parlamento y el señor presidente del Parlamento Europeo nos lo prohibió por razones de seguridad. Entonces, bueno...
Eso no es presentable, no es de recibo. No es de recibo. Mira, yo algunas experiencias he tenido, y se lo agradezco a Dios y a Venezuela. El Irak de Saddam Hussein, kurdos al norte, al centro los de su propia etnia, y al sur la que restaba, ¿no? Fui de sur a norte, libertad de movimiento absoluto. Los kurdos tenían parlamento propio, medios de comunicación propio, podían usar su idioma y mientras no alteraran la unidad y la soberanía del país se les consideraba tan ciudadanos como cualquier otro. Vienen, inventan esta guerra, claro, era una potencia petrolera también, es importante, ¿no? Formando parte de la OPEP. Además, no nos perdonan a los venezolanos haber sido los creadores de la OPEP, ¿no? Esto es motivo de otro testimonio. Pero ese Irak funcionaba como un reloj suizo y tenía un estándar de vida envidiable. Y yo veía a la gente que viajaba, los aviones venían llenos de Europa, de todos lados, llenos de paquetes, de cosas y todo el mundo. Y el último trago, porque ahí el país musulmán no se podía, ¿no? Y lo mismo veía con la Libia del coronel Gaddafi, que también tuve el honor de conocer. Y han destruido el Magreb, viejo. Lo ha destruido todo. Lo han destruido a la medida de los intereses geopolíticos, ¿o me equivoco? No, está absolutamente destruido. La balcanización es evidente, ¿no? Yo me llevé, porque antes en Siria también estuve en la parte del Kurdistán sirio, en Rojava. Bueno, me llegué una alegría al hablar con los kurdos de que no pedían independencia, sino que pedían una república federal o una integración diferente. Eso ya es mucho, y ¿no? ya es un avance, ¿no? Pero bueno, por desgracia, a mí me resultó muy extraño. Yo visité Bagdad en 2004 para hacerle un homenaje a mi hermano. Mi hermano fue asesinado en el Hotel Palestina. En el Palestina. Cuando ejercía de camarógrafo. ¿Y tu hermano estaba en el piso quinto? Sí, estaba en el piso 14 y en el 15 estaba el de Reuters. Perdón, el 15 digo yo, me equivoqué, me faltó un número. Ahí estaba Taras Prosiuk en el 15, que era camarógrafo de Reuters, y mi hermano de Telecinco abajo. Y le dispararon, sabiendo que estaba la prensa ahí. Eso fue un asesinato, porque para callarlos. 6 horas llevaban grabándolo mi hermano, eran carros de combate M1 Abrams A1, estaban encima de un puente al Yumurilla, es decir, posicionados, con lo cual no tenían amenaza de armas contra carro. Todo el mundo sabía que la prensa estaba allí y en qué piso estaba. ¿Qué hace un carro de combate cuando tiene amenaza de arma contra carro? Inmediatamente lanza los botes fumígeros de ocultación vehicular, busca una masa cubridora y dispara. En ningún momento lo hicieron. No, pero permíteme decir lo que yo mostré aquí. El blindado viene, se para en el puente, dirige el alza y la puntería. Y se toma todo el tiempo para hacer un tiro perfecto como si fuera de práctica. Y se lo mete por el balcón. Efectivamente. Eso es un crimen de lesa humanidad. Utilizan además un proyectil HIT de alto explosivo con un temporizador. Entonces, que se utilizan contra infantería, porque con la metralla, si llegan a lanzar otro tipo de proyectil, yo creo que matan a 200 periodistas, ¿no? Sí. Además, todo el mundo sabía que la prensa estaba allí, pero eligen el balcón exacto. Lo que hubo, porque nosotros, bueno, tenemos un proceso judicial por la Audiencia Nacional por crimen de guerra, por un presunto delito de crimen de guerra contra la cadena de mando. O sea, fue el sargento Gison, el teniente coronel Filitei, no me acuerdo ahora mismo de los nombres, y hasta con el coronel Wolford y el general, ¿no? Que curiosamente, mientras acababa con las 3 señales en directo, que en aquel momento era Al Jazeera, Reuters y Abu Dhabi Televisión, él dejaba que la cadena Fox se emitiera en directo. O sea, sí, Fox, la gran democracia de Fox. ¿No? Entonces, volviendo al tema, ¿no? Nosotros tenemos el caso abierto, aunque el gobierno nos ha cambiado las leyes para cerrarlo. Lamento abrir esta herida, que es personal en tu caso, pero fue tan indignante. Las noticias son malas, maten al mensajero. No lo podían controlar. No, ellos cuando estaban cruzando el Tigris no sabían lo que iban a encontrar al lado contrario, no sabían si iba a haber pues guerrilla urbana, que sabes que pues, un ejército grande se pone al nivel, ¿no? Pues no puedes utilizar los grandes medios de bombardeo, ni que bombardear a baja cota, pequeños blindados, etcétera, etcétera, con lo cual tienes muchas bajas, ¿no? O muchas bajas o produces muchas bajas civiles, ¿no? Entonces yo creo que ahí se quisieron quitar las imágenes en directo, porque solo atacaron a las cámaras en directo, lo que pasa es que mi hermano estaba en la de abajo, ¿no? Fue un crimen clarísimo. Yo estuve en ese hotel, y yo viví, no esa circunstancia, estuve antes,
y crucé ese puente tantas veces, ¿no? Pero me pareció un crimen de guerra. De guerra absoluta. Y nosotros conseguimos, por esa denuncia, el juez, que fue muy valiente, el magistrado Santiago Pedra de la Audiencia Nacional, fue a hacer la reconstrucción in situ. Y además presentamos expertos, un perito independiente del Ejército Español que utiliza carros Leopard, que son parecidos. También participaron físicos de la Universidad Complutense de Madrid, y sabiendo las características del carro M1 Abrams A1, que ve, creo que con sus visores optométricos, prácticamente 2 kilómetros, entre 2 y 2 kilómetros 700, yo estaba 1 kilómetro. Y además 700. tienen visión nocturna, o sea, de primera. Visión nocturna, y tienen visión térmica, etcétera, etcétera. Incluso los A2 ven ya 4 kilómetros, o sea que lo veían perfectamente. O sea, todas en la conclusión del sumario, el juez determinó que había sido una operación diseñada para amedrentar a los periodistas y impedir su trabajo, lo cual, por todo lo que son los principios del derecho internacional, estamos ante una vulneración del derecho internacional de la guerra. Actualmente nos ha admitido el Tribunal Constitucional la denuncia contra ese cambio de ley que nos ha dejado sin tutela efectiva. Es curioso, ¿no? Ahora, por ejemplo, a una ciudadana española la secuestran para trata de blancos en Marruecos o en otro lugar, y si el victimario no está en España, la justicia española no lo puede perseguir. ¿A ti qué te parece eso? Tiempos veredes. ¡Qué barbaridad, viejo! Entonces yo retomando lo que veníamos hablando antes, yo cuando hago esa visita le hago un homenaje a mi hermano en el Hotel Palestina, que por cierto los estadounidenses no me dejaron entrar a su habitación, no me dejaron ni ingresar a dar un ramo de flores. Lo tuvimos que hacer en aquel momento el Hotel Palestina, porque ahí había gente de la coalición, estaba rodeado de muros y de alambradas y carros de combate y de todo. Tuvimos que salir, íbamos a salir por Jordania, pero hubo combates y salimos por el Kurdistán iraquí. Y a mí me impresionó, pues estoy hablando del año 2004, peshmergas patrullando con asesores israelíes. Con asesores israelíes. Eso lo vi yo con mis propios ojos. Con mis propios ojos. Entonces, pues toda esa carta kurda, que yo es verdad que dentro de... no se puede ir a la balcanización de esos países. Eso yo tengo la impresión de que hay un interés de cambiarle el mapa al Medio Oriente a la medida de Israel y de Estados Unidos. Efectivamente. Entonces yo creo que ahora es el plan B, o sea, estabilizado cada día más Siria, con posibilidad de vencer, además, los que ellos no querían, porque es curioso que también cuando entran en Irak, con lo que hizo Paul Bremer, el virrey, fue una chapuza absoluta, porque te das cuenta de que la influencia iraní creció en prácticamente todo Irak. Yo no lo entendía. Pero Irak tenía un estándar de vida envidiable, chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los del Gran General, y los kurdos al norte, con medios de comunicación propio, parlamento propio, educación propia, idioma propio, y nadie se metía con ellos. Ahora son grandes guerreros, ¿no? Son muy guerreros, y además consiguieron ponerle las cosas complicadas, a pesar de que luego esa resistencia iraquí degeneró, sobre todo a partir de esas protestas en 2011 en la zona de Al-Anbar, que no fueron recogidas porque hubo un gobierno sectario de al-Maliki que fue terrible, no reconoció y convirtió prácticamente el ejército en una milicia confesional, ¿no? Y mucho de eso desplazó a muchos oficiales del ejército iraquí nacionalistas hacia el Daesh, ¿no? Que eso fue lo peor que podía haber pasado, que además luego fue como una pradera que arde, se fue hasta Siria, ¿no? Pero yo creo que ahí se ha reforzado, y es lo que pretenden con esta balcanización, aparte de impedir que China, yo creo, acceda a esos recursos que son necesarios para su músculo industrial y para el desarrollo económico como casi primera potencia, que es, han reforzado precisamente lo contrario. Les ha salido, como decimos en España, no sé si se dice aquí, el tiro por la culata. Sí, señor. Porque lo que se llama el eje de la resistencia, es decir, Irán, el Líbano y Siria, se ha fortalecido, además, con la salida al escenario internacional de Rusia, de su aliado, que ha determinado, además, yo creo, sin menoscabar al ejército árabe sirio, que ha perdido cerca de 100.000 efectivos, que eso cualquier ejército... 100.000. Casi 100.000 efectivos. Ha perdido en esa batalla contra esas hordas terroristas financiadas por muchos países que todos conocemos, ¿no? Porque esas hordas había que fabricarlas para desestabilizar el Medio Oriente y reacomodarlo, si es que le sale bien, a su beneficio geopolítico. Efectivamente. Pero tú que sabes de cuestiones y asuntos militares, imagínate qué apoyo no tendrían para haber sostenido esta guerra durante tantos años contra un ejército árabe sirio,
contra Hezbollah, que es una milicia que nos demostró ya en el 2006 su capacidad de combate, destruyendo de las 9 divisiones de carros de combate Merkava que tiene el ejército israelí, destruyendo 1,5 e incluso haciendo un ataque contra una corbeta israelí, contra el apoyo ruso aéreo, también la inteligencia iraní y las fuerzas especiales iraníes. ¿Qué no habrán tenido esos señores en un escenario, además la mayoría de planicie, que no hay donde esconderse, para sostener esos combates contra esa fuerza formidable, ¿no? Eso hay que pensárselo mucho también, ¿no? Bueno, es decir, ¿qué intereses hay ahí, no? Eso encaja con lo que yo vengo diciendo, mis televidentes son testigos. Hay un plan maestro para cambiarle toda la presencia geopolítica al Medio Oriente, ¿no? Sí, ahí claro. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Petróleo, minerales estratégicos. Yo creo que ahí lo que hablábamos al principio. O un campo que me dé seguridad a ciertos amigos. Yo creo que tiene que ver mucho con todo. Primero favorecer a los amigos, que tradicionalmente ha sido Israel, Arabia Saudí por un lado y tú decías muy bien Turquía por otro. Lo de Turquía puede estar cambiando, ¿no? Lo veremos. Lo de la otra zona también, bueno, Arabia Saudí fue hace poco a Rusia, o sea que las cosas se están moviendo demasiado. Pero yo creo que hay una evidente intento de impedir ese acceso a China, esos círculos concéntricos de seguridad de los que se hablaba, y por el otro lado también la desestabilización de esas periferias Estados Unidos que le interesa. Por un lado, la periferia con Rusia, o sea, la contención por Rusia, eso es lo que nos toca a nosotros, a los europeos, ser prácticamente una proyección estadounidense para contener a Rusia y limitarla, y por el otro lado, por lo que decíamos antes de China. Lo de la Unión Europea y la OTAN es muy interesante, ¿no? La OTAN ha cambiado totalmente. Cuenta, eso es, mira, ese es un tema fundamental para nuestro análisis. Cuéntame eso. La OTAN, por ejemplo, cambia hacia la OTAN globalista en 2011, en la cumbre de Lisboa. Ya no es organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización que trabaja, antes era una alianza en torno al arma nuclear, dedicada a contener a la Unión Soviética, además muy desigual con Europa, porque es una organización que no sé, como tú lo sabes perfectamente, SACEUR, el mando militar, es el que tiene el mando sobre el botón de las armas subatómicas desplegadas en Europa. Eso motivó la salida de Gaulle de la estructura militar. Señor. Es decir, que a nosotros nos dejan... La force de frappe de Gaulle es nuestra, la maneja Francia y ni nadie más. Diga, el viejo general otra vez dando la nota, ¿no? Y dando vamos a sacarlo del club. Dando lecciones. Y en cambio a nosotros nos dejan la Secretaría General, o sea que siempre es un civil europeo y tal. Ahí cambia, ¿por qué? Porque en 2011 ya dice, antes la OTAN supuestamente constreñida derecho internacional a la ONU, ahí realmente ya no, habla de una oportunidad pueden intervenir en cualquier lugar del planeta donde se afecte sus intereses, y ya señalan varios intereses diferentes, entre ellos recursos energéticos, agua y migraciones. Nos hemos cansado de decir aquí, son testigos los televidentes. Eso está en la cumbre de Lisboa. Una de las grandes riquezas de Venezuela es agua, y las guerras del futuro, cuidado, se van a hacer por agua potable. Claro que sí. Y luego ya en las otras cumbres, sobre todo en Varsovia y la última en Bruselas, también la de antes de Gales, empieza también a cambiar la mirada hacia Rusia. ¿Por qué razón? Porque Rusia ha escapado a lo que querían que fuera. ¿Repite eso? Rusia ha escapado a lo que ellos habían decidido que eran con Yeltsin, por ejemplo. Le rompió el esquema. Que era un Estado roto y subalterno. Además, y siempre pidiendo paso, por favor, déjennos. En la Carta de París, que hablaba de un espacio de seguridad común con Rusia, nunca se dejó. Y ellos saben muy bien por qué, y luego lo podremos explicar. Porque si Rusia, que es el suministrador del prácticamente el 100% del gas a la Unión Europea, excepto algo en España que nos lleva por Argelia y por Guinea y por ahí, no necesitaríamos tanto de Estados Unidos, efectivamente. Rusia salta, acaba con la guerra de Chechenia, el señor Putin. Todos los procesos de desestabilización en sus fronteras, como la guerra de Georgia, la para in situ. Limpia su periferia. Limpia su periferia, empieza a jugar también con el gas, Gazprom, todos los intereses, además con una parte que es interesante de Alemania. Una parte de la clase alemana quiere llevarse bien con Rusia, otra no, sigue los dictados de Washington. Y luego además da el salto de proyección internacional en Siria para defender a un gobierno amigo, pero también sus intereses de salida al Mediterráneo.
Posteriormente ya hemos visto lo que ha pasado en Crimea, que era evidente. Si te desestabilizan Ucrania y tú tienes ahí la flota del Mar Negro, no se la vas a regalar. Pero además, Crimea los poderes vienen luchando desde 1853. No, y además es el corazón de Rusia y sobre todo no pueden aducir... La flota del Mar Negro no sale al Mediterráneo si le rompen eso. Y Europa no puede deducir la ruptura de Helsinki cuando ellos rompieron y agredieron a la República Federal Yugoslava y cuando permitieron la declaración unilateral de independencia de Kosovo para poner la base más grande de Estados Unidos, que se llama Bonestil. Además aliados a una serie de mercenarios, de traficantes de armas y de órganos, como dijo Carla de Ponte, que no es precisamente izquierdista, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cuando Rusia se empieza a escapar de esa contención que le habían hecho incluso la quinta columna que estaba gobernando, ¿qué hace la OTAN? Pues inmediatamente empezar a contenerla, una OTAN agresiva hacia el sur, empezar a ya no es este-oeste, ahora es norte-sur. Efectivamente, empezar a compelerla y avanzar la OTAN, que esos acuerdos se habían hecho verbalmente entre Gorbachev y Bush, creo que era, o era Reagan, no me acuerdo. George W. Bush probablemente. Gorbachev, que quería ser presidente de guerra, un tipo que se fue a la reserva aérea para no ir a combatir. Para que veas. Pero bueno, piloto de fin de semana. Habían quedado en que no habría, que no se tocaría el Glacis, o sea, la zona de protección estratégica de Rusia, no habría una extensión de la OTAN hacia el este. Y las cumbres de Varsovia y las siguientes lo que hacen es lo contrario, se crea una fuerza de muy alta disponibilidad, 4 cuarteles permanentes en las zonas del Báltico, es decir, ya empiezan a tocar las fronteras y se pone en marcha el escudo antimisiles, que es realmente un cambio absoluto del poder nuclear de uno y del otro lado. Empieza con el Aegis naval, que lo tenemos en España, por desgracia, la base de Rota, están los destructores... Tremenda base, sí, además. Ahí están las fragatas F-100 Álvaro de Bazán y los destructores... La OTAN siempre ha contado con Rota, ¿no? Sí, siempre. El Aegis naval ahí y luego el Aegis terrestre, que está en Rumanía, en Polonia, bueno, tiene base. Eso cambia el equilibrio estratégico y de hecho, tú lo habrás observado, están saltando todos los tratados de misiles que se habían conseguido en una época de distensión, porque evidentemente si te empiezan a acercar, incluso con fuerzas nucleares, tú tienes que mover tus peones. De hecho, Rusia ya ha movido los Iskander-M, que son susceptibles, no es cualquier cosita, ¿no? Susceptible de llevar armas nucleares tácticas al enclave ruso de Kaliningrado. Lo único que tiene que hacer es cambiarle la cabeza de carga. Efectivamente. Entonces a nosotros lo que nos están utilizando es como un portaaviones de proyección militar sobre Rusia para tenerla contenida y sobre todo para que no haya eso, ¿no? Estados Unidos ahora con el fracking ha empezado a poder exportar petróleo, tú te acuerdas que antes constitucionalmente no se podía exportar, y nos quieren suministrar ese petróleo y ese gas que a nosotros nos van a resultar mucho más caros si lo tuviéramos de un vecino con el que nos podemos llevar bien, que siempre ha llamado a la puerta para participar en un espacio de seguridad común, pero que al final lo que tiene que mirar es hacia el otro lado. Ahí, si tú lo vieras en el Parlamento Europeo, te quedarías alucinado. La rusofobia es peor que en los tiempos del macartismo con el comunismo. Por Dios, uno no podría pensar que eso ocurre en una Europa moderna y que después de lograr una institución como el Parlamento Europeo, viejo. No, es terrible porque además ha determinado, por ejemplo, la Subcomisión de Seguridad y Defensa a la cual yo pertenezco... Bueno, tú perteneces a la Comisión de Seguridad y Defensa, casi nada, ¿no? Estás en el ojo del huracán. Y la preside una antigua ministra de Defensa polaca con un odio a Rusia que yo creo que es patológico. Yo he tenido los polacos lo llevan en los genes, eso, desde la Segunda Guerra. Pero tú imagínate que esta señora, que es la señora Fotiga, mira, curiosamente próximamente viajaré con ella en el marco de esa comisión a Norfolk. Porque yo creo que está en Norfolk, Virginia, es la Armada estadounidense. Yo creo que los parlamentarios tenemos que estar en todos los lugares y voy a ir con ella, pero... Y rindo homenaje a los pilotos polacos de la Real Fuerza Aérea, ¿no? Por supuesto, eso siempre hay que hacerlo. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Ellos fueron volando para la Real Fuerza Aérea, fueron geniales. Pues ella es la impulsora, ¿no? Pero para que te des la idea de qué corriente hay, ¿no? Un informe contra la propaganda rusa que la equiparan con la del Daesh. Estos locos que quieren ponernos en la Guerra Fría otra vez. Bueno, ya estamos. Peor que en la Guerra Fría. La hora es caliente. Y entonces ella lo que pide es que a RT, a Sputnik se les considere pues prácticamente prensa enemiga equiparable a lo que hace la publicidad del Daesh, lo cual es una locura. Lo peor es que se aprobó esa resolución en el Parlamento y bueno, ya hay un centro de excelencia de comunicaciones de la OTAN dedicada a crear medios independientes, les llaman, contra la propaganda rusa supuesta que viene a acabar con la Unión Europea, como si la propia Unión
no hiciera lo propio para acabar desmembrada precisamente por no acometer, yo creo, las necesidades que tienen los pueblos del sur y de la periferia. Porque además esto es una Unión Europea de centro y periferia. Es una Unión Europea que no es una federación, no es una confederación, no es un Estado. Podríamos decir que es una federación autoritaria al dictado de los poderes alemanes. Y evidentemente Alemania, tú imagínate cómo es, industrializada, superávit en la balanza de pagos, en cambio los países del sur y de la periferia desindustrializados por esa Unión Europea de Maastricht, además con una deuda externa y que tiene el euro como si fuera el Deutsche Mark, ¿no? Una moneda muy potente y vende productos de alto valor añadido. Eso algún día tiene que reventar. Si mi país ahora mismo es el segundo más desigual de Europa, con lo que tenemos. Tú imagínate España, la riqueza que tiene. Repite eso, el segundo más desigual de Europa. Más desigual de Europa después de Rumanía es España. Nosotros tenemos, por ejemplo, te voy a dar unos datos, ¿no? 1 millón de niños que comen una vez al día. 1 millón de niños españoles comen una vez al día. Cuando van al colegio normalmente. 2 millones de familias que no reciben ningún ingreso, que no tienen ninguna persona trabajando, viven de las pensiones. 300.000 jóvenes que nos han tenido que ir a trabajar fuera. O sea, vivimos una sociedad fordista y otra posfordista, es decir, y eso algún día va a reventar. Afortunadamente todavía queda algo de protección social que no se ha encargado con la directiva Bolkestein y con los tratados, sobre todo el TISA, etcétera, etcétera, quieren meter mano también en la sanidad y la educación, que todavía pero eso había sido orgullo de España. Había sido orgullo y se está desmontando. Somos un país en vías de subdesarrollo y eso es por ese diseño de una Europa desigual de centro y periferia, ¿no? Que trabajamos prácticamente. Nosotros en la División Internacional del Trabajo Europea nos han dedicado al sector terciario, turismo. Nada más. Tuvimos una época de bonanza. ¿Volvieron a Franco? Volvimos prácticamente. ¿A la posguerra? Sí, pero peor porque Franco en los años del desarrollismo, en los años 60, él pretendió crear una clase media y lo logró. Y lo logró y luego tenía un pensamiento nacional, entre comillas, ¿no? Teníamos Iveco, Pegaso, Casa, construcciones aeronáuticas. Y ahora mismo somos un país desmembrado que incluso hemos perdido, yo creo, y vamos perdiendo cada día más la protección social. Pero a mí más que la protección social me interesa el futuro de mi país. Quiero industria. Quiero fuelle. Quiero pesca. Quiero agricultura, que tenemos un país estable, normalmente no con grandes catástrofes naturales. Y no nos dejan. Nos tenemos que dedicar al turismo. ¿Qué te parece? La división del trabajo. Tuvimos una época de bonanza con Felipe González y esto, pero no fue fueron los fondos de cohesión de la Unión Europea que se aplicaban sobre todo a grandes infraestructuras y por un desarrollo de lo inmobiliario, que luego, como sabes, un tremendo boom que es multiplicador, ¿no? Entonces estamos en recesión. Lo peor es que, excepto en los países del sur, en los países del norte y de la periferia del norte, crece la extrema derecha. Porque tú sabes que ante las salidas de la crisis existe por un lado o por el otro. Y yo estoy muy preocupado ante la deriva de esa Unión Europea que va dando lecciones a Venezuela de democracia y que cada vez tiene un menor o un mayor déficit democrático. Y mire quién lo dice, ¿no? Repite a nuestra audiencia la importancia de tu cargo. Bueno, no es muy importante, pero bueno, soy uno de los vicepresidentes de la Comisión de Asuntos Exteriores. Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. También soy miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Subcomisión de Seguridad y Defensa. Y eso es una cosa que he tenido que batallar bastante y que me llena de orgullo, a ver si podemos poner un granito de arena, por lo menos ahí, en la comisión, miembro titular de la comisión especial que se ha creado sobre el terrorismo, sobre medidas terroristas, que estaremos sesionando durante un año para dar recomendaciones a la Unión Europea en cuanto al terrorismo, que yo quiero sacar todo el tema de la financiación de los grupos terroristas, el uso de la carta terrorista para desestabilizar países. El uso del presunto terrorismo para desestabilizar países. Eso hay que sacarlo. Luego también todas estas leyes de excepción que se están implementando, por ejemplo en Francia, pero también en España y otros países a partir de los atentados terroristas, que al final ganan los terroristas. Nos matan y nos quitan las libertades. Entonces, bueno, ahí va. ¿O será que hay gente interesada en que ganen un rato para justificar una acción macro? Está claro que es así. ¿Está claro que es así? Está claro. Es decir, pienso mal y acierto. Efectivamente. Qué lamentable. Compañero, hermano de causas nobles. Yo quiero hacerte entrega de algo que me costó a la doctora Sanoja, mi compañera, y a mí, 76 domingos sin ver nada de descanso, pero era una butada, ¿no? Vamos a ver si hacemos la triple corona, Premio Nacional de Periodismo en radio, Premio Nacional de Periodismo en televisión, vamos a ver si lo completamos con escrito,
prensa escrita. Y fueron 76 domingos de analizar el panorama internacional, dejando ahí hasta la última neurona. Y resultó después el libro más vendido de la Feria Internacional del Libro de Caracas. Y como esto está editado por El Perro y la Rana, la editorial creada por el comandante Chávez, yo renuncié a mis derechos de autor. Se agotó 5 veces, se sigue agotando. Y tal vez nos encontremos en estos caminos, porque es puro material internacional. Muchísimas gracias. Te lo dedicaré con el mayor cariño y estoy orgullosísimo de haber contado contigo aquí, porque me reviviste cosas que yo había dejado ahí como viejas heridas no cerradas, ¿no? Lo del Hotel Palestina y fíjate tú, Couso. Vamos a terminar llorando los dos, vamos a dejar eso. Mira, estuve en Irak, lo conocí sin guerra, estuve en Libia, la conocí sin guerra, estuve en el Frente Polisario, ahí 4.000 kilómetros en el Sáhara, 10 años después me dice, todavía estamos combatiendo, ¿quieres volver? Y volví. Como dicen ellos, el Sáhara no perdona a los débiles, ¿no? Entonces es una prueba de fuego y admiro a los dos bandos que dieron, hay que ver lo que es combatir en el Sáhara, ¿no? Bueno, te noto muy emocionado, yo sé leer los rostros y quiero decirte que estoy orgullosísimo de haberte tenido aquí y que estás obligado a pasar por Dossier en cuanto estemos en el aire y tú vuelvas por aquí, donde serás siempre recibido fraternalmente. Un placer estar ahí, un honor estar en este programa y siempre dispuesto cuando me quieras por aquí. Lleva mi mejor deseo a todos tus compañeros de militancia y los que todavía creemos que hay una raíz común a la que debemos mucho y que pese a todos los politicastros como aquel Felipe González que cuando venía por aquí humildito a buscar el cheque de ayuda, ¿no? Y después andaba Walter quiere que te dé, y después cuando vengo de salir nada menos que del Sáhara y le hago 9 horas de plantón en la puerta del edificio del partido a ver si ahora se acuerda de mí y me declara, y no, me da un portazo en el carro, así que le tuve que meter el micrófono para decirle de qué se iba a morir, ¿no? Pero, en fin, cosas veré de Sancho. Dios te bendiga, hermano. Y como cristianos que somos, supongo, que Dios nos permita vivir tiempos interesantes. Con eso le doy vuelta a un pensamiento chino de la época brava, que nunca se sabía si era una bendición o una maldición. Hasta aquí emocionante, porque nos ha hecho revivir cosas increíbles. Dossier, con un personaje de esos que siempre queremos tener aquí, porque nos ha honrado con su presencia, y esta es la España que nos une visceralmente por nuestros genes y por nuestra cultura. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.